asiento y a la misma vez buscar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6. En las últimas semanas hemos estado trabajando para comprender esta porción sumamente importante, muy práctico lo que tenemos acá. A veces llamamos esta porción las bienaventuranzas o las bendiciones. Las dos palabras quieren decir lo mismo. Esta porción nos enseña que los seguidores de Jesús vivimos una vida diferente. Somos diferentes. No hacemos cosas para poder recibir estas bienaventuranzas, sino por haberlas recibido. Por tanto, vivimos de una manera diferente. Ahora, muy importante entender esto, y lo voy a repetir. La enseñanza del Nuevo Testamento de Jesús no es que nosotros tenemos que vivir de tal forma que entonces vamos a recibir bendiciones, sino porque hemos recibido bendiciones de su pura gracia como consecuencia. Entonces nosotros vivimos de tal manera, diferente, radicalmente diferente. Y por eso hemos de tener un enfoque diferente hacia la vida. Y hasta aquí en su narración de la vida de Jesús, Lucas, el autor humano de la historia que estamos leyendo, muestra que Jesús afirma ser el Mesías prometido. Y hemos visto a Jesús escoger a estos 12 apóstoles, todos jóvenes en sus años 20, y a lo mejor unos 2 en su adolescencia, 18, 19 años quizá, en un par de casos, y son sus representantes oficiales. Y ahora estamos viendo que está claro que Jesús no viene a establecer un reino político y desplazar a las fuerzas romanas de la ocupación ahí en la tierra de Palestina, como la mayoría de los judíos esperaba, sino que Cristo ha venido a establecer su reino invisible dentro del corazón de cada creyente. Eso sí fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero francamente nadie lo entendía o lo creía, porque estaban esperando este reino físico, pensando solamente en la opresión y todas las dificultades que enfrentaban en la vida con romanos ahí. Y Jesús vino a hacer algo totalmente diferente. Y la vida que nosotros hemos de vivir es radicalmente otra vida. Así que hoy vamos a avanzar un poco, pero esta porción que vamos a ver en realidad sigue siendo parte de uno de los discursos principales ofrecidos por el Señor Jesús. Quizá el sermón más famoso de Jesús es lo que se llama el Sermón del Monte, que aparece en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y este sermón que estamos viendo aquí en Lucas es muy parecido, no es igual, pero es muy parecido en su contenido, pero se predica en una llanura, en otro tiempo, a otra audiencia, bajo otra circunstancia. Pero para mí esto es lo importante, entender que el Señor Jesús tenía su cuerpo fundamental de enseñanzas. O sea, enseñaba
los mismos conceptos y principios vez tras vez, con actualizaciones, es decir, cada vez que predicaba estos conceptos, él tomaba en cuenta la demográfica de su audiencia, las circunstancias, todo. Entonces hacía los ajustes necesarios para hacer la aplicación de estos conceptos universales a sus oyentes. Pero es muy importante para nosotros porque, y saber también que el Señor Jesús se crió y andaba la mayoría de su ministerio en una zona multicultural, en donde los judíos representaban solamente, cuando mucho, el 20% de la población. Es decir, que Jesús es miembro de una minoría y había varios idiomas que se hablaban, varias culturas en el mismo lugar. Entonces, cuando Jesús enseñaba, él hacía estos ajustes de acuerdo a la audiencia, pero siempre basándose en las mismas enseñanzas. Ahora, lo bello es enseñarnos que hasta el día de hoy, no importa la fecha, el siglo, la gente, el idioma, la cultura, las circunstancias, las enseñanzas de Jesús son aplicables en cualquier momento. Es tan importante esto. Ahora vamos a ver el texto y su contexto, aquí en Lucas capítulo 6, y vamos a ver del versículo 27 al 31 esta noche. Pero a vosotros los que huís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero a vosotros los que oís, os digo. Ahora, cuidado. El Señor no está diciendo algo casual, eso es importante, porque cuando Él dice, pero a vosotros los que oís, os digo, señala el inicio de una nueva sección de enseñanza, pero conectada con lo que hemos visto. Es una continuación, pero es otra sección, porque ya nos enseñó que somos bienaventurados, bendecidos, por el sencillo hecho de que somos sus discípulos, no por lo que hacemos o pensamos o decimos, sino por el sencillo hecho de ser sus seguidores. Y ahora Él está desarrollando lo que es el estado de bienaventuranza y mostrándonos las prácticas y actitudes que surgen como resultado. Y por eso es tan importante y tan práctico. Los discípulos de Jesucristo somos radicalmente diferentes. Ahora, eso decimos en las iglesias siempre, pero eso, de veras, ¿qué quiere decir? Qué fácil decir, somos diferentes, somos radicales. ¿Cómo? De esto se trata esta sección. Dos observaciones les ofrezco, tomadas de este texto, para contestar esta pregunta, ¿por qué y cómo somos diferentes? Tan solo dos cosas esta noche. Primero, como hemos visto, somos diferentes los creyentes en el Señor Jesús porque amamos
a los que no nos aman. Estas palabras encajan en un contexto muy importante. De nuevo, pero a vosotros los que oís, no se refiere a los que pueden escuchar su voz, no es eso. En el idioma griego en que Lucas está escribiendo estas palabras, decir, pero a vosotros los que oís os digo, él está diciendo, como diríamos nosotros, a ustedes que me están escuchando, ¿me escuchan? Repítanme lo que estoy diciendo, por favor. O sea, ese es el sentido. No es simplemente que, sí, estoy escuchando un sonido. No. ¿Me estás escuchando? ¿Quieres repetir lo que he dicho? Como a veces hablamos con los chicos, ¿no? ¿De veras me estás escuchando? Porque los chicos así son. Sí, papá, sí, te escucho. Oye, ¿me escuches? Por favor. Entonces el Señor aquí está hablando con aquellos que de veras se han conectado profundamente con lo que Él está enseñando. Y cuando el Nuevo Testamento dice que hemos sido liberados de la ley, esto no es para que vivamos como nos venga en gana, no es eso. Jesús ha cumplido la ley y ahora somos libres para seguirle a Él y servirle. O sea, no es una libertad para hacer lo que fuera, no, es la libertad para vivir como Dios quiere que vivamos, que antes nos fue imposible debido al pecado. Es lo que podemos ver por todos lados, personas que quieren amar a Dios, quieren amar al prójimo y no pueden por su naturaleza. Por eso vino el Señor Jesús. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿cómo comienza aquí? Pero a vosotros, los que oís, y estos son los que acabamos de mencionar, que han escogido seguirle, como vimos en el versículo 22 anteriormente, por causa del Hijo del Hombre. Algunas veces estas son las personas que tendrán que soportar pobreza, hambre, tristeza, persecución por causa de su nombre. Jesús está hablando con ellos. ¿Y tú estás en esta lista? Espero que sí. O simplemente eres una persona que está escuchando una voz, pero que no está oyendo lo que dice. A estas personas el Señor está hablando. Y nos da a nosotros, si estamos en esta lista, si nosotros somos entre aquellos que estamos oyendo su voz, Él nos da un mandamiento nuevo y superior. Y es algo que domina. Amemos a nuestros enemigos. Si quieres hablar de radical, puedes estudiar los libros, los textos, los escritos, filosofías, religiones y todo esto de la antigüedad. No hay nada ni parecido. Nada. Increíble. Hay escritos y enseñanzas en algunas culturas estimulando a extenderle compasión a un enemigo vencido. Lo vamos a guardar como esclavo, no lo vamos a matar porque tenemos compasión. Vamos a tratar bien a sus hijos, aunque vamos a matar a su padre, pero porque somos buena gente.
No, Jesús dice, amemos a nuestros enemigos. Nadie ha dicho tal cosa. Nadie, ni la sombra. Esto sí, Señor, es algo sumamente, totalmente radical. Y estas son las personas a las que se refiere, versículo 22, para que tengan memoria. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Me estás escuchando? ¿Me podrán repetir lo que he dicho? Sí, Señor. Entonces, hemos de amar a nuestros enemigos. A las personas que van a hacer estas cosas, hemos de amar a estas personas. Increíble. O Jesús está loco, perdónenme, o está un enfermo mental, o tiene que ser Dios mismo. Nadie ha dicho tal cosa. Brevemente hablamos acerca de tomar decisiones y elegir por causa del Señor Jesús. Pero amar a nuestros enemigos, fíjense, no es cuestión de emociones ni de fabricarlo. Amar a los enemigos requiere de una decisión intencionada y consciente, con ojos abiertos. En la primera sección Jesús pone a la sabiduría convencional patas arriba. Y aquí en la segunda sección, Él redefine el mundo de manera total. En contraste marcado con los escribas y los fariseos, quienes solo supervisaban y exigían el cumplimiento de la ley sin entender lo que la ley señalaba. Y desafortunadamente hasta el día de hoy hay muchos que enseñan y predican la Biblia tampoco entendiendo lo que la ley señalaba. Y solamente repitiendo lo mismo, exigiendo cumplimiento, pero sin ofrecer el poder para hacerlo. El contexto se refiere a persecución, no a nuestras acciones criminales, pecaminosas, cosas de la inmadurez nuestra. O sea, no estamos hablando de esto en este contexto, estamos hablando de la persecución intencionada de enemigos contra nosotros porque somos seguidores de Jesús. ¿Qué hemos de hacer? Amarlos. Amarlos. Qué tremendo. El creyente, a propósito, no está obligado a renunciar al recurso de la justicia en tales casos. Pero aún así, en ese entonces puede elegir amar a un enemigo que le ha causado mucho daño. Hace, un par de semanas, eso del vuelo 17 y 298 personas pierden sus vidas totalmente inocentes en una guerra en la cual ni están participando, están volando a 32,000 pies y paz. Para mí es algo un poco personal porque 2/3 son holandeses. Holanda es una especie de segundo hogar para mí. Tengo sangre holandesa en una parte y
estoy allí al menos una vez al año durante 40 años y cuando están mostrando estas imágenes son lugares donde he caminado muchas veces y lo que el Señor está diciendo a personas que han perdido a sus seres queridos, Él está diciendo: amar a vuestros enemigos. ¿Olvidar lo que ha pasado? No. Está diciendo que no tenemos recurso a leyes y no es eso. Yo puedo disciplinar a mis hijos y seguir amándolos. O sea, no es eso. Tiene que ver con la actitud de corazón. Entonces, en lo que sigue, Jesús establece 3 demandas grandes para nosotros que somos sus discípulos. Y luego nos da 8 comportamientos específicos que espera Él que mostremos hacia nuestros enemigos. Y lo que une a estas cosas es este mandamiento dominante de amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿cuáles son esas 3 demandas grandes? Son 3. Primero, amar. Versículo 27, versículo 32 y versículo 35. 3 veces se repite. Hemos de amar. Además, hemos de hacer, actuar, quizá mejor dicho, en palabras contemporáneas. Versículo 27, 23 y 25. Hemos de hacer lo que Él nos dice. No simplemente escuchar, qué buen sermón, qué lindo Jesús. No, es actuar. Y en tercer lugar, dar. Dar. Versículos 29 al 30, versículos 34 al 35 y el versículo 38. Jesús está diciendo 3 cosas requiero de ustedes: amar, hacer, dar. 3 cosas: amar, hacer, dar. Y luego 8 comportamientos específicos hacia los enemigos que tenemos a causa de su nombre como seguidores de Jesús. No son los enemigos que tenemos porque no pagamos nuestras cuentas, porque no somos responsables, porque no llegamos a tiempo al trabajo. No, son los enemigos por causa de Él. ¿Qué hemos de hacer? Versículo 27, 1. Amad a vuestros enemigos. Ahí tenemos que comenzar. Si no vamos bien con este primer punto, olvídate del resto. Amad a vuestros enemigos. Versículo 27 también. Haced bien a los que os aborrecen. El amor verdadero no es pasivo. ¿Qué cosa? Qué fácil decir, me has hecho mucho daño, pero te amo. Y Jesús dice, bien, ahora hazle bien. ¿Qué vas a hacer? No, solamente quiero decir que le amo. No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tercero, versículo 28. Bendecidles. Bendecidles. ¿Qué es eso? Usar nuestra lengua en una manera positiva hacia los que nos atacan verbalmente. Bendecir. Porque cuando eso sucede muchas veces queremos decir, yo quiero decir, oye, esto es difícil, muy fresco todo esto y mira, te perdono y te digo que te amo, pero ya no quiero hablar. Quizá te mando un mail en unos días o algo así para comunicar mis sentimientos. Pero el Señor dice, no, bendecid. Usar tu lengua para bendecir.
Ok. Número 4, versículo 28. Orad por ellos. Orad por ellos. Versículo 29, número 5. Lo que el Señor está diciendo aquí es: no defendáis vuestro orgullo o vuestro honor, sino dar la otra mejilla. Ahora, eso muchas veces se entiende mal. ¿Eso quiere decir que no puedo defenderme? Nada tiene que ver con la defensa propia, nada. Ni con recurrir a nuestros derechos legales. Se refiere a abstenernos de responder a un insulto corporal. En esta cultura, en el primer siglo, como hablábamos la vez pasada, una cultura de honor y vergüenza. Ser abofeteado en la mejilla, algo muy específico. O sea, no es pegarle, no es eso. Y culturalmente es un insulto. Y para alguien en el primer siglo es algo peor, mucho peor, que ser azotado con un látigo. Porque uno puede ser azotado con un látigo y lo que he sufrido, lo aguanté como hombre, y llega a ser algo de honor. Pero eso de ser abofeteado en la mejilla es un insulto a tu estatus de hombre. Y Jesús dice: dale la otra mejilla. No, Señor. Qué prueba. Qué interesante. Versículo 29, número 6. Dad a los que quisieran quitarnos cosas, hablando de la capa exterior, la túnica interior. Dar lo que te es esencial. No, Señor, le voy a dar lo que me sobra, lo que ya no necesito, lo que iba a poner en venta. No, lo que te es esencial. No esperando recibirlo de nuevo. Versículo 30, número 7. Dar a todos por igual. Básicamente Jesús nos está diciendo que borremos la distinción entre amigos y enemigos. Y tratar a los enemigos como si fueran amigos. ¿Cómo? Y número 8, versículo 30. No esperar nada a cambio. Ahora, viendo con tus ojos, sin leer de nuevo todos esos versículos, viendo todo lo que el Señor está diciendo, una pregunta. ¿Quién fue desnudado, insultado, golpeado? ¿Quién es que no dejó posesiones materiales aquí en la tierra? ¿Que no esperaba recibir nada? ¿Quién fue? ¿Cómo se llamaba? Jesús. Exactamente. No se está pidiendo algo demasiado, no, está pidiendo hacer lo que Él ya hizo por nosotros. Porque nosotros no debemos ser de los que se preocupan por seguir reglas, sino de los que se preocupan por reflejar la naturaleza y el carácter mismos de Jesucristo. Seguir sus pisadas, su ejemplo, su modelo. Ahora, otra cosa para mí muy interesante en este pasaje es que los seguidores de Jesús sufrimos y respondemos en comunidad. Porque ahí en los versículos 27 y 28
observen por favor que se dirigen a vosotros, plural. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Como hemos visto tantas veces, ser discípulo de Jesús nunca ha tenido que ver con asistir a la iglesia de vez en cuando, escuchar lo que predica alguien como yo, tomar nota mental de cómo hacer aplicación personal algún día posiblemente en mi vida, si no. La enseñanza de la Biblia es la siguiente: nosotros somos la iglesia. No asistimos a la iglesia, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Gracias al Señor por un edificio, pero el edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y enfrentaremos, plural, problemas y también a los enemigos, juntos. Compartimos, sufrimos y respondemos en comunidad, juntos. Y aquí tenemos, por ejemplo, función de grupos pequeños en la iglesia, lo que fuera. Y esto siempre estamos repitiendo, no hay un tamaño para todos en lo que es un grupo pequeño. Ustedes a veces hablan de mi casa es su casa, pero algunos de ustedes son parte de un grupo de alabanza, se reúnen cada semana, lo que fuera, oran, trabajan, ministran juntos. Es un grupo pequeño también. Hay chicos que tienen grupos pequeños, que tienen quizá otra estructura. Lo importante no es seguir las reglas, lo importante es tener la comunidad de creyentes basándonos en los principios de la Biblia, punto. Pero nosotros, igual a los fariseos, muchas veces queremos enfocar la metodología y las reglas y qué tal esto es permitido. No. No tiene nada que ver con lo que es permitido, lo que no es permitido. Tiene que ver con un concepto de comunidad y vivir este concepto como fuera. Porque todo cambia, pero los conceptos no cambian. Así que, ¿cómo podemos madurar hasta el punto de dar a nuestros enemigos si no somos capaces de amarnos unos a los otros y dar entre nosotros de nuestro tiempo, de nuestros recursos, todo esto? Si no podemos hacerlo como cuerpo de Cristo, pensar que vamos a algún día llegar hasta amar a enemigos, no es la realidad. Aquí tenemos que comenzar. Cada miembro de la comunidad de Jesús tiene responsabilidades específicas. Ahora, no es escondernos entre la comunidad y no hacer nada y decir, qué bueno lo que nosotros estamos haciendo y tú no haces nada. Es comunidad, pero entender que dentro de la comunidad, cada individuo tenemos responsabilidades. Y por eso, qué cosa más curiosa, aquí en versículos 29 y 30, los verbos cambian a singular, como si fuera magia. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Qué brillante el Señor Jesús. En un momento está hablando a vosotros y en otro momento está hablando a ti. No hay por dónde salir. Él nos tiene arrinconados. Es la fuerza de la comunidad que nos permite responder en maneras totalmente contrarias a lo que sería nuestra respuesta natural.
Esto es lo que nos distingue del mundo. De vez en cuando hay personas excepcionales que salen ahí arriba por nata y crema y dicen, esta mujer, este hombre, Madre Teresa, y no es quitarle nada, pero es muy fácil ver a estas personas espectaculares y pensar que están en otro planeta. Pero aquí el Señor Jesús no está hablando tan solo a la Madre Teresa, está hablando a todos nosotros. Que nosotros hemos de hacer lo mismo y más. Entonces, ¿cómo? Bueno, comienza con la transformación interna, por supuesto. Pero en la práctica encontramos la fuerza en comunidad para actuar individualmente de una forma responsable. ¿Me explico? Es mucho más fácil ver a otra persona haciendo lo mismo conmigo. Si yo tengo que hacer algo difícil, no sé tú, pero a mí me gusta tener a otra persona conmigo. Si yo tengo que entregar una noticia, Marco, por ejemplo, tú trabajas como capellán de la policía y de vez en cuando te toca llevar malas noticias. Y a veces te toca llevar malas noticias solo. Pero me imagino que es mucho más fácil si alguien va contigo. Tener otro oficial o otra persona ahí contigo y lo sentimos mucho de decirte la noticia que tu ser querido ha muerto, lo que fuera. Qué feo uno solo. Pero en comunidad encontramos la fuerza como individuo para actuar. Eso es lo que estoy diciendo. Y ver la inteligencia de Cristo enseñarnos de tal forma. Así que un discípulo no es aquel que finaliza un curso de estudio, el libro Direcciones o lo que fuera. El discípulo genuino es aquel que verdaderamente vive de esta manera. Y todo lo demás son herramientas nada más, buenas y media buenas y malas, pero son cosas que nos ayudan a llegar a esta vida. Ahora, esta es la segunda diferencia. Primero, amamos a nuestros enemigos. Segundo, llegamos a lo que es a veces llamamos el versículo que es 31, vamos a buscar aquí una vez más, llamamos este concepto la regla de oro. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Ahora, de nuevo, como siempre lo hace, Jesús toma la sabiduría convencional y la pone patas arriba. Posiblemente en la U o leyendo algo en el internet, viendo algo en la televisión, ya sabes posiblemente que existen muchos ejemplos de reglas similares dichas siglos antes de la venida de Cristo. Ahora, en el caso de amar a los enemigos, nada, eso totalmente radical. Pero esta regla de oro, como decimos a veces, hay muchos ejemplos de algo parecido. Entonces, algunos dicen, entonces Jesús meramente copió estas ideas de otras culturas. No, es algo aún más brillante. Esto es lo que es asombroso. Jesús tomó un concepto que era conocido por todos y luego le hizo un cambio que nadie esperaba. Hablaremos más de esto en un momento. Pero esta es la manera en la cual la sabiduría convencional expresa la regla de oro. Si actúo de cierta manera, entonces se me tratará de manera acorde. Esa es la regla de oro como existe
en otras culturas. La forma en la cual consigo que me traten como quiero es tratar a los demás de manera similar. O sea, la regla de oro se basa en el deseo que tengo para recibir algo. Si yo quiero recibir algo, entonces me porto en cierta manera y entonces espero que la otra persona me corresponde mi tratamiento. No. La cultura del Medio Oriente es famosa por su hospitalidad y por la costumbre de dar obsequios. Sin embargo, lo que ocurre con frecuencia es que damos esperando recibir algo a cambio, porque todo se basa en el concepto de reciprocidad y yo hago esto y tú haces aquello por mí. La semana pasada estaba charlando con un miembro de Graceway, un miembro de una cultura de Medio Oriente, hasta el día de hoy. Él viene de la misma cultura, se crió en esta misma cultura. Y me estaba comentando, y no sabía nada de lo que iba a enseñar, pero estaba comentando que la última vez que fue a su tierra natal para ver su familia fue hace no sé cuántos años, 10, 15 años, qué sé yo. Y en aquel momento estaba viviendo aquí en este país una pobreza total. Y por poco logró pagar su tiquete y llegar a casa, pero no tenía dinero para regalos. Y él me dijo, yo sabía de antemano que eso sería para mí una vergüenza, fíjense las palabras. Eso sería una vergüenza, llegar a casa sin regalos. Pero lo hice porque tantas ganas tenía de ver a mi familia de nuevo. Entonces dijo que llegó a la casa de sus padres y todo, entonces vienen las tías y los tíos y los primos y los amigos y todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola tío, hola tía. Qué abrazos y besos y todo esto. Y nada. Y me estaba diciendo esto porque él tiene ganas de volver a casa y esta vez llevarles algo un poco especial para dar plataforma para hablar del cambio que Cristo ha hecho en su vida. Pero lo que quiero que vean, esta cultura tan famosa hasta el día de hoy para su hospitalidad, por la naturaleza humana, lo que parece ser algo tan gentil, en realidad dentro de muy poco se convierte en algo muy egocéntrico. Sí, pues bienvenido a casa, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Te presto el carro, te llevo a tu restaurante favorito, sí, ¿qué puedo hacer para ti? Es la naturaleza humana. Los obsequios entonces en realidad se convierten en deudas. Ahora, esto fue también lo que pasó en este país en los años después de la guerra civil. No sé hasta qué punto algunos de ustedes están al tanto de lo que pasó hace 100 años y más aquí en este país en la guerra civil, cuando la esclavitud fuera abolida. Pero en el sur, y este estado era parte del sur, había esclavos en este estado, Kansas libre, Missouri esclavos. Entonces, aún después de la guerra, muchos sureños tenían esta mentalidad. Bueno, yo tengo esclavos, tenía esclavos porque ya por la guerra no, tengo siervos y me sirven porque soy buena gente y los trato bien. Entonces por eso me están sirviendo, cuando la realidad es que esos esclavos que antes no tenían oportunidad para prepararse, estudiar, comenzar sus propios negocios o su propia finca, pues ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer?
No, yo les doy de comer, yo les doy de poner su ropa y todo lo que necesitan porque soy buena gente y ven cómo me aman. En realidad, estos obsequios formaban una deuda tan fuerte, casi como la esclavitud de antes. Y costó más de 50 años más para limpiar este sistema. Y estas actitudes prevalecían entre los sureños hasta hace 50 años. Yo recuerdo de chico andando en estas partes porque mis abuelos vivían en el sur y yo recuerdo estar escuchando de chico estas mismas actitudes que ahora como adulto digo, ¡qué barbaridad! Pensaban ser muy buena gente sin saber, sin reconocer la realidad que mantenían la esclavitud por sus obsequios. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Lo que dijo Jesús fue algo totalmente radical y nuevo. No dijo, si quieres recibir aquello. No, el Señor nos estaba enseñando a hacer bien sin esperar nada. Sin esperar nada a cambio. Jesús elimina la obligación. Haz bien. ¿Cómo quieres que te trate? Haz bien. Y sí, haz bien. Tratamos a los demás como deseamos que nos traten. Punto. Así, aún así, si son nuestros enemigos. No hace diferencia quiénes son. El punto es, a todos los tratamos igual. Ese es el punto. Y sigue el argumento del primer punto. Amamos a nuestros enemigos. ¿Cómo lo hacemos? Tratándolos como si fueran amigos, para que no haya diferencia. Como queremos que nos traten a nosotros, así vamos a tratar a todos, porque es correcto. Porque es bíblico. La palabra clave es haced, sin esperar nada a cambio. Solo hazlo. ¿Quién es tu mayor enemigo? Yo no sé, pero en el caso tuyo digo, ¿quién es tu peor enemigo? ¿Qué podrías hacer para vivir esta realidad? ¿Esto qué significa? ¿Qué implica? Ahora, yo no puedo contestar la pregunta en el caso tuyo, porque es un principio. Es un principio. O siempre nos quedamos atrás en la inmadurez de decir, bueno, él me hizo tal cosa, entonces por lo tanto yo voy. Y muchas veces es lo que estamos enseñando a nuestros hijos y nietos. Insultos raciales, étnicos, etcétera, comentarios hirientes acerca de otros creyentes en la iglesia. ¿Eres de los que dice, el que me la hace, me la paga? ¿Esa es la lección, la actitud que llevamos a casa? ¿O habrá evidencia tangible en el trato que das a los demás de que eres un discípulo de Jesucristo? Por eso te digo que en la preparación de los hijos, las lecciones más fuertes nunca son las lecciones que aprenden en la escuela dominical ni en los cultos de la iglesia. Y eso es importante, por favor. Pero esto es simplemente lo que sobra. Porque las lecciones más fuertes son las lecciones que tus niños observan, y tus nietos y tus sobrinos y todo esto, que observan
en tu peor día. ¿Cuál es el peor día de tu vida? Una enfermedad, un maltrato, pierdes el trabajo injustamente, un insulto. La reacción tuya en estos momentos, esta es la lección más fuerte que tus hijos y sobrinos y nietos van a recibir en toda su vida. Y esta reacción entonces es el criterio para juzgar ellos si la Biblia es la verdad o no. Si son tan solo palabras o si es realidad. Ay, hermano, eso sí es fuerte. Sí, sí. Pero por eso, si en los grupos pequeños no tenemos la libertad para hablar con una transparencia y hablar de veras lo que sentimos, quitar la máscara, como decía hace un par de semanas, y hablar honestamente en comunidad para poder individualmente responder en estos momentos de crisis. Y luego preguntamos, ¿y dónde están los chicos? Es predecible, porque Dios ha puesto en ellos este sentido de saber si es real o no. Y observando, aunque no puedan verbalizar estas palabras, ellos están midiendo. Ok, dicen esto, pero han hecho aquello. ¿Ahora qué? Por eso este pasaje es tan fundamental y tan práctico para nosotros. Así que es mucho más, hermanos, que una lista que nos dan en la iglesia. Estas son las cosas que hacemos y estas son las cosas que no las hacemos. Nos vestimos así, hablamos así, usamos esa palabra, no usamos esa palabra. No. Es lo que estamos diciendo acá. Esto es la realidad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por un Salvador tan radical. Señor, tan radical que honestamente para nosotros es imposible comprenderlo. Y te confesamos que si de nosotros depende, pues no podemos hacer nada. Totalmente dependemos de ti, Señor, para esta transformación que viene como resultado de haber depositado nuestra fe en ti. Y por oír y hacer lo que tú nos dices en tu palabra. Creemos tu palabra, cada parte, cada porción. Enséñanos, Señor, a vivir tu palabra en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.